Les pregunto si tienen alguna duda puntual o alguna cuestión que quieran consultar o compartir con los demás. Primero, antes que nada, algo que nos dije es siempre inicio así los mensajes que les mando o los avisos, y parece esa frase de cortesía, que lo es, el espero que estén bien, pero en esta coyuntura realmente espero que todos estén bien y la estén pasando de la mejor manera posible, ¿no? Estamos justo en una semana un poquitito álgida con el tema de la pandemia. Bien, bueno, ¿alguna consulta en particular? Hola, yo tengo una. Dale. Em, creo la semana pasada vimos que dentro de los rasgos enunciativos tiene Sí. una característica que es translingüística. Sí, No termino de entender qué significa eso. muy bien. Bueno, creo que lo llegué a comentar, pero vamos a trabajarlo un poquito más. ¿Alguien de los compañeros le puede contestar antes de que yo responda? ¿A qué se refiere Steinberg cuando dice que la escena enunciativa es de carácter translingüístico? Me Ah, parece que tiene que ver porque analizamos textos audiovisuales, ¿puede ser? bien, sí, Maricielo, tiene que ver con eso. Digamos, cuando Steinberg trabaja la escena enunciativa, se refiere al efecto de sentido global del texto. En ese efecto de sentido global, lo que va a aparecer es una figura de dador de ese texto, que es el enunciador, y una figura del destinatario de ese texto, que es el enunciatario. Esas son figuras textuales, es decir, son figuras creadas por el texto. Son esas figuras que yo les decía la vez pasada que tienen que asimilar a la figura de narrador o de descriptor y de narratario o de descriptario, ¿no? Ahora que ya en la unidad 2 empezamos a ver narración, descripción, argumentación. Lo que yo quiero aclarar, que es lo que pregunta Marcos, es ¿por qué dice translingüística? Bueno, porque estamos hablando de enunciación. Y enunciación es un concepto, una noción que viene de la lingüística. Y en el CBC seguramente habrán visto a Emil Van Benist con la enunciación en la lengua, con las marcas de esa enunciación. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esas marcas? ¿Los deícticos puede ser? Muy bien, los deícticos, sí, los deícticos. Ahora, podemos buscar esas marcas de enunciación si vamos a hacer un análisis lingüístico, pero no nos sirve buscar esas marcas de enunciación, esos deícticos. No podríamos buscarlos en los textos visuales, por ejemplo, en una foto, en una pintura, ni tampoco en los audiovisuales, ¿sí? En todo fragmento audiovisual. Entonces, lo que hacemos es de carácter translingüístico, porque no va a ser un análisis lingüístico, sino que la metodología que propone Steinberg es analizar cómo está conformado el texto, cómo se da a ver, cuáles son esos mecanismos de configuración, que esos son los rasgos que... ¿Retóricos? Muy bien, Marcos, sí, los rasgos retóricos. Nos vamos a fijar de qué habla el texto, ¿sí? Esos son los... Si estoy observando de qué habla el texto, los temáticos, Laura, bien. Entonces, me voy a fijar de qué habla el texto, de qué manera propone, digamos, ese tema, cómo lo da a ver, cómo está configurado el texto, y entonces, a partir del análisis retórico y temático, voy a ver cuál es la escena enunciativa. No quiere decir esto que algunos textos no tengan como una marca de enunciación por delante muy evidente, pero la metodología para nosotros va a ser esa.
Y es de carácter translingüístico porque no vamos a estar buscando los deícticos, digamos. Es una mirada semiótica, no lingüística, sobre los textos. E incluso si estuviéramos haciendo un análisis de un texto, por ejemplo, de la prensa, ¿sí? Que fuera una nota, sin fotografía, es decir, un texto verbal, nosotros no iríamos a buscar los deícticos, sino que analizaríamos lo retórico, lo temático, y ahí postularíamos lo enunciativo, ¿no? Desde qué lugar está hablando y a quién le habla. Pero siempre desde qué lugar habla y a quién le habla no son nunca las personas reales, las personas empíricas, sino que es, bueno, no sé, en este caso, habla desde el lugar de un profesor, le habla a los estudiantes, habla más como una madre, habla más como una colega, habla más como una amiga. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso yo les decía que cuando tengan que ir a la escena enunciativa en esta instancia, si no llegan a discriminar, bueno, cuál es exactamente la figura de enunciador y enunciatario, sí lo que yo, digamos, pretendo en esta instancia ya es que podamos decir, bueno, ¿cuál es el tipo de pacto que se está proponiendo en este texto? ¿Cuál es el tipo de relación que se está proponiendo entre enunciador y enunciatario? ¿Es más bien una relación distante, una relación asimétrica, ¿no? Como puede ser un pacto pedagógico, donde en general hay alguien que supuestamente ostenta un saber, ¿no? O lo tiene y lo está transmitiendo a otro que no lo tiene, por ejemplo, en un programa de noticias también, ¿no? Esa cosa de, bueno, alguien tiene un cierto saber sobre esa noticia y hay alguien que no. Entonces se construye ese periodista que sabe y se construye un ciudadano que quiere saber, pero no es Pepito y Manuelita puntualmente, sino que son esas figuras que el texto crea. O se construye una relación que es más simétrica, más de complicidad, más de guiño, como en general casi todos los textos cómicos, ¿no? Si no se da esa complicidad en esos textos, el chiste se cae, ¿no? No se entiende. ¿Te contesté, Marcos? ¿Se entendió? Sí, ¿qué fue lo que dijo María Lucía? Que creo que lo contestó. Maricielo, perdón. Maricielo, que No era lo, no lo sé. dijo que era de carácter translingüístico porque también abordábamos textos audiovisuales. Ok. Yo agrego Gracias. visuales también, ¿no? Y esta aclaración que acabo de hacer también, si fuéramos un texto verbal, lo analizaríamos así en esta materia, no buscando los deícticos, no haciendo un análisis lingüístico. La semiótica en realidad, en los comienzos de la primera semiología, en los años 50 y 60, digamos, hasta más o menos 1970, le debía mucho a la lingüística. No es que no le debe nada, digamos, pero todo ese proceso, y sobre todo en esos años, los que comienzan con la disciplina vienen muchas veces de ese territorio. En la década del 70 aparece con mucha fuerza la noción de discurso, que va a exceder a esta cuestión de lo verbal o de lo escrito, de lo ceñido como a la letra, y se va a interesar por estos discursos que también son visuales y audiovisuales, y va a haber durante toda esa década del 70, por ejemplo, no sé, autores como Christian Metz, que van a hacer un grandísimo esfuerzo por observar qué cosas de la lingüística se pueden, digamos, traspolar a un análisis audiovisual o visual y qué cosas no. Christian Metz, por ejemplo, se dedicó toda la vida al estudio del cine. Entonces, en ese sentido es que es translingüística. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver ahora, si les parece, les comparto pantalla y vamos a ver un poquito estas otras diferencias.
Díganme si se ve. Sí. Bien, bueno. Sí se ve, profe. Perfecto. Bueno, sobre estas estuvimos trabajando la clase pasada. Bueno, venimos trabajando durante todo este cuatrimestre, ¿no? Sobre esto, pero quiero decir, justo este slide es el que vimos la semana pasada, donde yo les decía, bueno, la primera proposición de Steinberg es esta. ¿Hay alguna duda con esta de que tanto el estilo, digamos, que acá tenemos distintos estilos sobre la misma obra, sobre la Venus de Botticelli? Y acá tenemos como una representación de distintos géneros. Que tanto los géneros como los estilos se definen y se diferencian por los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos. Con esto, ¿hay alguna duda? Now is the moment, ¿eh? Ahora es el momento de decirme, no entiendo tal cosa. Con respecto a eso, sí. puntualmente, no, pero sí me quedó una duda de la diapositiva, ay, no recuerdo bien, pero era que estaba como una pistola, no sé si era fideo, no sé, la verdad que no. El antigénero. Esa. Bueno, esa la vemos ahora sobre el final, si te parece. Así barremos primero estas primeras proposiciones, ¿sí? Bien. Sobre esto, ¿alguna duda? Digamos, parcial, ¿sí? Me piden, bueno, postule las diferencias entre, no sé, el género del western y el policial dentro del sistema de medios cinematográficos. No hay dudas cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo harían? Tendríamos que realizar una descripción de cada género. Y Morena, ¿qué describirías en cada uno? Describiría los lugares donde se realiza, las personas que lo realizan, a los personajes, los vestuarios, todo lo que más se pueda describir de cada género. Muy bien. A los demás les pregunto, ¿y eso qué sería lo que está describiendo Morena? Voy a traducirlo en términos semióticos para que no pongan esto. Nunca son las personas que lo realizan, ¿sí? Porque no nos vamos a fijar en ese tipo de producción, sino que, como dijo Morena, por ejemplo, vamos a describir qué escenografía tiene, no sé, el western, ¿no? Y qué escenografía tiene, supongamos, un policial, que acá no tenemos, digamos la de terror, que está acá. Un género del terror, un género western, ¿no? Comparamos estos dos géneros, el del terror con western. ¿Qué escenografía suelen utilizar? ¿Qué tipo de personajes? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas describirían? ¿Y qué son esos? La descripción de la escenografía, ¿qué es? ¿Un rasgo qué? Retórico. Retórico. Sí, sí, sin duda. Rasgo retórico. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas describirían? El contrato que propone el género con la persona que lo está viendo. Marcos, el contrato que propone el género con el enunciatario, que es un espectador ideal, ¿sí? No es el real, no es la persona que lo está viendo. Vamos a aclarar una cosa, que yo entiendo que es muy difícil, porque en líneas generales, ¿no? El enunciatario construido muchas veces puede coincidir con el receptor real de ese texto. Pero a nosotros eso no nos va a interesar, ¿no? Siempre doy este ejemplo porque me parece que es como muy significativo.
no sé, en los momentos donde había mayor circulación de revistas papel, por ejemplo, y no era pandemia, y entonces uno iba al consultorio del dentista y estaba, no sé, 1 hora y media esperando para que te atiendan. Y entonces ya te habías cansado del celu, de esto y del otro, y ves ese revistero viejo con cosas, ¿no? Y lo único que encuentro es una revista sobre Campo Hoy, ¿no? Y entonces estoy súper aburrida, y lo que hago es agarrar el Campo Hoy, y empiezo a leer una nota sobre los problemas de la plantación de chauchas en Balcarce, ¿no? Y de pronto me doy cuenta que un señor enfrente mío está leyendo la Cosmopolitan, ¿no? Bien. El enunciatario habitual de Campo Hoy, que la estoy inventando, porque no sé si existe esa publicación, ¿no? Pero de Campo Hoy, soy yo, Claudia, que estoy en las antípodas, digamos, o sea, a mí dame cemento, ¿no? Nunca una hormiga, lo verde, lindo, son una planta, pero las chauchas en Balcarce, cómo plantarlas, cómo evitar las heladas, ¿soy yo el enunciatario de esa nota? Pero yo la estoy leyendo, porque estoy reembolada. Entonces, en ese momento, yo soy la receptora real de esa nota, pero yo no soy, digamos, yo no represento al enunciatario de esa nota, porque esa nota le habla a un productor de campo preocupado por los cultivos, ¿sí? Independientemente de que la lea yo, de que la lean ustedes porque se las doy como análisis de un trabajo práctico, de que la lea, no sé, el carnicero porque también está aburrido, o el que está envolviendo los huevos porque justo le pintó, ¿sí? El señor, no sé, de 70 años, ¿es el enunciatario de una revista denominada femenina como Cosmopolitan? No, Cosmopolitan construye una enunciataria mujer moderna, profesional, digamos, hedonista. ¿Saben lo que quiere decir hedonista? Con H. Hedonista es alguien, digamos, lo hedónico tiene que ver con los placeres del cuerpo, ¿sí? Entonces, ese tipo de enunciataria que construye Cosmopolitan, por ejemplo, no es la misma que construye Para Ti. No es la misma que construye una revista de cocina, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, hay que diferenciar mucho quién es el receptor real. A nosotros no nos va a importar. A nosotros nos importa quién es el lector ideal de ese texto, quién es esa figura de enunciatario, a quién se está proponiendo como destinatario. Sí, Franco. No, quería hacer una pregunta sobre todo lo que sería textos narrativos, por ejemplo, no sé, de ciencia ficción, de terror, bueno, ahí el enunciatario o los enunciatarios serían las personas que siguen ese género, ¿no? Que tienen como rasgo común leer todo el tiempo un género así, textos de un género así, específico. A ver, no serían las personas, pero sí, desde una mirada semiótica, lo que diríamos es que le habla a un fan, digamos, de ese tipo de textos, construye un seguidor de ese tipo de textos. Sí, hoy la figura del fan nos sirve bastante. Es alguien que gusta de eso, pero despersonalizándolo. O sea, no son las personas efectivas que lo están leyendo, no son las personas efectivas que lo están viendo. ¿Se entiende esto? Que no hablamos de las personas reales, no hablamos del autor real ni del receptor real. Estamos hablando, por eso les digo muchas veces, como en general estamos viendo acá relatos, incluso en este cuadro de la Venus,
hay un relato evocado, ¿no? Me parece que les puede servir esta cuestión de pensar esas figuras de narrador y de narratario, ¿no? En la clase pasada yo les decía, bueno, no sé, creo que habíamos dicho Continuidad de los Parques de Cortázar. En Continuidad de los Parques o en Casa Tomada, el narrador es Cortázar. ¿Ustedes qué me habían dicho? ¿Me siguen o estoy Creo que yendo muy habíamos rápido? dicho que no. Creo que habíamos dicho que no, que habíamos dicho que era el personaje que él escribiendo como personaje. Ok, digamos, no, Cortázar nunca es el narrador, ¿sí? El narrador es esa figura que se construye en el texto, que es el que está contando, ¿no? Entonces, desde esa figura se va a construir, por ejemplo, un narrador omnisciente, es decir, alguien que lo sabe todo, un narrador testigo, ¿no? Que está como más a la par, que va viendo como al mismo tiempo que uno, a medida que avanza el relato. ¿Se entiende esto? Entonces, como que hay que grabar a fuego como este primer impulso de pensar que son las personas. No son las personas reales en lo que hace la escena enunciativa, ¿no? En la escena enunciativa son figuras creadas por el texto. Es qué figura está dando ese texto, ¿no? Ese enunciador, cómo se construye ese enunciador y a quién idealmente se está dirigiendo. Franco, ¿te quedó la mano levantada o es otra pregunta? Ok. No, quedó levantada, quedó levantada. Genial, perfecto, bien. Entonces, supongamos que, a ver, esperen un cachito. Y supongamos que yo les digo, bueno, y si tuviera que, pensando preguntas potenciales, ¿no? De parcial o que ya tenemos que poder contestar. Supongamos que pongo esta Mona Lisa, ¿no? De Botero, y pongo esta, que no es de Lichtenstein. Esta Mona Lisa tampoco es de Botero, digamos, pero le está imitando el estilo, ¿no? Imita el estilo de Botero, y esta imita el de Lichtenstein. Si tuviera que diferenciar un estilo de otro, ¿qué hago? Desde las proposiciones de Steinberg, ¿qué hago? Por medio de los 3 rasgos, puede ser. Sí, Maricielo. Defino también los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos. Porque un estilo de otro estilo se diferencia a través de los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos. Igual que se diferencia un género de otro género, como veíamos recién, el terror de un western, ¿no? Dos géneros que los podemos diferenciar a través de esas 3 características, retóricas, temáticas y enunciativas. ¿Qué harían? Por ejemplo, supongamos que aparecieran estas dos Mona Lisa, ¿no? Dijimos la de Botero, también podría ser esta la que imita a Modigliani, y la de Lichtenstein. ¿Qué harían? Porque seguramente la pregunta va a tener que ir también en relación con ese estilo y definirlo. ¿Qué harían concretamente? ¿Cómo irían a definir los rasgos? Podría ser algo como, en cuanto a los aspectos retóricos, tal y tal cosa de una y tal cosa de otra. O sea, comparar, primero arrancar por retóricos, las dos. Después Muy bien. temáticos, Sí. las dos. Muy bien, perfecto. Pero digamos, por ejemplo, esto, ¿sabemos qué estilo es? Esta que está imitando, digamos. ¿No es pop art? Muy bien, es pop. Entonces,
si encuentro una cosa así, lo que tengo que hacer, si no sé mucho del pop art, es googlear rápidamente características del pop, ¿sí? Y características de este estilo de autor. Lo mismo en el otro caso, ¿se entiende? No es que no pueden describir, acá pueden describir, bueno, predominio de tales colores, estridentes o no, acá qué es lo que pasa, el agrandamiento de la figura, ¿no? Que es lo que me permite ligarlo a este estilo de autor. Pero bueno, voy rápidamente, si no conozco el estilo que me toca, voy rápidamente a buscar cuáles son los rasgos de ese estilo. ¿Se entiende? ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que seguramente, si es un parcial, les van a tocar estos estilos que puedan reconocer fácilmente. Por ejemplo, ¿este qué estilo es? ¿Cubismo? Muy bien, cubismo, ¿sí? Entonces, puedo, si tengo, supongamos, el original, ¿no? ¿Qué estilo es? El de Da Vinci. ¿Impresionista? Dicen impresionista, ¿los demás qué les parece? Bueno, piénsenlo, googleenlo y fíjense, digamos, porque eso es lo que tienen que empezar también como a activar, ¿no? Me tiran una obra, no sé qué es. De todas maneras, por ejemplo, si esto fuera un parcial, acá abajo ustedes tendrían todo el detalle de la obra, ¿sí? No es que les va a aparecer una imagen suelta. ¿Se entiende? No es que no van a tener elementos para rápidamente identificar a qué pertenece. Pero bueno, volvemos más tarde sobre la Mona Lisa, mientras alguien sigue buscando el original de Da Vinci, de qué estilo es. ¿Alguien lo detectó? Tiraron impresionismo. ¿Los demás qué piensan? Según Renacimiento. Google, es fumato. ¿Cómo? ¿Según? Según Google es fumato, puede ser, no sé. ¿Humato? Es fumato o algo así, decía en Google, pero no, ni idea. ¿Cómo humato? No, decía esfumato, una cosa así. Ah, esfumato. Esfumato es Sí. una técnica que tiene, claro, el esfumato. ¿A qué le suena esfumato? Supongo que tiene que ver con cómo trabaja el artista en la pintura. Muy bien, Ah, exactamente. Me suena el Claro, Renacimiento. muy bien, claro, pertenece al Renacimiento, ¿sí? Entonces, si tengo que describir, bueno, una de las cuestiones de los rasgos retóricos tal vez pueda ser esa técnica del esfumato, ¿sí? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Entonces, describir siempre lo retórico, lo temático y lo enunciativo. A través de esa cuestión de definir los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos, lo que vamos a poder hacer es entonces diferenciar un género de otro género y también vamos a poder diferenciar un estilo de otro estilo. ¿Sí? Bien, vayamos entonces ahora a las proposiciones que hacen, digamos, porque entonces a través de los rasgos, ¿qué pasa? ¿Puedo diferenciar género de estilo? Apelando a la descripción de los rasgos. Si yo tengo que diferenciar a un género de un estilo, ¿puedo hacerlo? No, a menos que compares dos textos. O sea, que compares dos textos en el sentido de género o estilo. Pero dentro del mismo texto me parece que no. ¿Cómo sería a menos que compare dos textos? ¿Qué estás pensando? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, donde nos preguntó acerca de comparar sobre esos dos tipos de género bajo los tres rasgos,
Sí. En ese caso pienso que sí se podría comparar, pero dentro de un mismo género, bajo los 3 rasgos, no. Entre género y estilo. No estaría entendiendo mucho. Decime como un ejemplo concreto. Los dos géneros y qué estás pensando como estilo. La pregunta fue si podíamos comparar género y estilo. Si lo podemos diferenciar a través de los rasgos, o sea, a través de los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos, ¿podemos diferenciar al género del estilo? Yo creo que no. 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 Bien. Pero ¿por qué decías, creo que con 2 textos sí, con uno solo no? Eso es lo que no entiendo. En el caso, dentro del mismo texto, bajo los 3 sí caracterizamos el género bajo los 3 rasgos al mismo tiempo que el estilo va a ser prácticamente lo mismo, puede ser. Pero en el caso de que estemos comparando dos textos diferentes, en ese caso sí, a eso me refiero. Es como estamos buscando las diferencias entre dos textos diferentes. Pero, a ver, cuando vos haces la descripción de rasgos retóricos, temáticos y enunciativos, eso te habilita a diferenciar un género de otro género, como hacíamos con, no sé, terror, el género de terror y el género de western en el cine, ¿sí? Sí. Y puedo diferenciar, digamos, no sé, lo que decíamos, una pintura renacentista de una pintura pop, como estilos, ¿no? Claro, bajo los 3 rasgos. Sí, pero lo que pasa es que no hay rasgos, dice Steinberg, enunciativos retóricos o temáticos que permitan diferenciar el fenómeno del género del fenómeno del estilo. Porque para eso va a proponer especialmente 3 proposiciones, ¿sí?, que nos permiten decir qué es un género y qué es un estilo. O sea, ¿por qué yo digo que el pop art, yo no estoy diciendo yo como la historia del arte? ¿Por qué el pop es un estilo y no es un género? Esa también puede ser una pregunta, digamos, en un parcial. ¿Por qué el pop art es un estilo y no es un género? ¿O por qué cualquier estilo es un estilo y no es un género? Hola. Porque hay diferentes estilos dentro de lo que sería un mismo género. Por ejemplo, en el género cinematográfico puede haber... Ojo, ¿el cinematográfico es un sistema de medios o es un lenguaje el cinematográfico? Perdón, Dentro de ese sistema... En el género... Sí. En el género western, supongamos. Muy bien, sí. Ahora sí. Sí, hay genial. diferentes estilos, depende, por ejemplo, o el director o la forma de crear una película de género western, digamos. Diferentes modos de hacer el western, sería, claro, en términos de Steinberg. Bien, muy bien. ¿Y por qué el pop no es un género? Porque diferentes... porque hay diferentes... Ay, no sabría decirte. Bien, muy bien. Eso es importante en una clase de repaso. Cuando llego a un lugar donde digo, y la verdad que no sé, acá se me complicó. ¿A quién se le ocurre? ¿A alguien se le ocurre cómo respondería porque el pop es un estilo y no es un género? Consulta, pero en la música, ¿el pop sería un género o seguiría siendo un estilo? Muy bien, sí, ahí el pop aparece como género en la música. Sí, acá estamos dentro de lo que sería el territorio de artes visuales, ¿no? Lo que se llama el pop art. ¿Por qué es un estilo y no es un género? Quizás porque el estilo tiene la género. Te escucho entrecortado. Quizá porque el estilo... No sé, tengo anotado que el estilo lo que hace es crear identidad. Entonces quizás el estilo se puede diferenciar por eso. El género no es como más estructurado. Bueno, vamos a responder por qué el pop art es un estilo. Sí.
Dale, dale. Perdón, No, genial. Dale, capaz Alejandra. voy a decir cualquier cosa, pero puede ser porque es el modo de hacer en los distintos géneros, no sé. O sea, puede ser que se haga el mismo estilo en un género distinto, no sé. O sea, puede ser que se haga el mismo estilo pop, pero en diferentes géneros, no sé si estoy diciendo cualquier cosa, perdón. No estás diciendo cualquier cosa. Está bien lo que estás diciendo. Los estilos son modos de hacer que pueden estar en distintos géneros, y acá vamos a ver también que pueden estar en distintos campos de desempeño semiótico, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo responderíamos esa pregunta. Vamos entonces a decir, si tengo que responder, tengo que plantarme como analista desde Steinberg para decir cómo se diferencian los géneros de los estilos, lo voy a tener que responder apelando a 3 de las proposiciones de Steinberg, ¿sí? Fundamentalmente son 3 las proposiciones que nos permiten diferenciar a los géneros de los estilos. Una de ellas es la que dice esto que vemos en la pantalla, que es condición de la existencia del género su inclusión en un campo de desempeño semiótico o juegos de lenguaje, y que no ocurre lo mismo con el estilo. Un campo de desempeño semiótico, ¿no? ¿Qué les suena esto? Cuando dice, bueno, se acota el género, lo que hace es acotarse a un campo de desempeño semiótico o juegos de lenguaje, y lo que hace el estilo es atravesar distintos campos de desempeño semiótico. ¿A qué les suena esto de campo de desempeño semiótico? ¿Tiene que ver con las palabras, o sea, con el lenguaje que utiliza ese género? No tengo idea, pero... No, con las palabras y con el lenguaje que utiliza ese género, no. Con una esfera de la práctica humana. Tiene que ver, sí, con una esfera de la praxis humana, pero ligado a ese campo discursivo, ese territorio discursivo, ¿no? Por seguir usando estas metáforas de campo o territorios espaciales. Esto de praxis humana también viene como de Bakhtin, que es uno de los textos también de esta unidad 1. Un campo de desempeño semiótico tiene que ver con un territorio de sentido, ¿sí? Entonces, los géneros lo que hacen es acotarse a un campo de desempeño semiótico. Es decir, por ejemplo, el género de la clase se acota al campo de desempeño semiótico de la educación, ¿no? El territorio de sentido de lo educativo. Hay textos que se acotan, digamos, hay géneros que se acotan y transitan un campo de desempeño que es el de la ficción. Hay otros que trabajan en no ficción, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, una película de animación como Buscando a Nemo sería como un género de aventuras dentro del lenguaje de la animación, transita la ficción. Ese género de aventuras, ¿sí?, no transita la no ficción. Hay otro campo de desempeño, por ejemplo, que es el de entretenimiento. Tenemos otro campo de desempeño que es el humor. Tenemos otro campo de desempeño que puede ser, no sé, todos los discursos legales, ¿no?, de la ley, de las normas. Esos son los campos de desempeño semiótico. Lo que se dice es que el estilo es capaz de atravesar los distintos campos de desempeño semiótico. Entonces, si yo digo, bueno, no sé, en la década del 60, el pop lo que hacía era atravesar los distintos campos de desempeño semiótico. Había algo del hacer y del uso, de los colores, de los motivos temáticos que se podían ver en distintos campos de desempeño semiótico y en distintos géneros. Hoy podemos decir, bueno, hay un estilo posmoderno, que habría que definir bien qué es, pero el estilo posmoderno en este momento atraviesa los distintos campos de desempeño semiótico. Entonces, el género se acota a un campo de desempeño semiótico, el estilo no. Otra de las proposiciones
que nos permiten diferenciar a los géneros de los estilos tiene que ver con los metadiscursos, ¿sí? ¿Qué es un metadiscurso? Un metadiscurso es un discurso que habla de otro, que toma por objeto a otro, ¿no? La crítica es como uno de los metadiscursos por excelencia, ¿no? Vemos una crítica de arte, toma por discurso a la obra, habla de esa obra. Vemos cualquier tipo de crítica, ¿no? No solo la artística. Entonces, ¿qué pasa con los metadiscursos que hablan de los géneros y qué pasa con los metadiscursos que hablan de los estilos? Los metadiscursos que hablan de los géneros se dice que son permanentes, contemporáneos, y fundamentalmente lo que pasa es que los metadiscursos de los géneros no son polémicos. O sea, hay un consenso sobre las características del género. En líneas generales, hay un consenso sobre cuáles son las características retóricas, temáticas y enunciativas de ese género. Esto no quiere decir que los géneros sean absolutamente blindados y estancos y estáticos. Ciertas características de los géneros van variando, digamos, se mantiene cierta cuestión retórica, muchas veces va variando alguna otra cuestión retórica, a veces pasa también que hay algo de los motivos temáticos que se pueden empezar a chocar o a cruzar con alguno de otro género, y entonces se puede dar un debate metadiscursivo con ciertas obras. Pero en líneas generales no son polémicos, y no lo son a lo largo de la vida del género. Qué sé yo, hace muchos años, no sé, una telenovela como Resistiré, en un momento produjo un debate metadiscursivo en los medios de prensa y también en la televisión, sobre si esa telenovela en realidad era una telenovela o era más un thriller, porque aparecía como con mucha fuerza cuestiones de motivos policiales al interior de la telenovela. Entonces, por momentos, la historia de amor quedaba un poco desplazada, que es lo fuerte de ese género. Entonces, el debate ¿es telenovela? ¿Es telenovela tradicional o es un thriller? ¿O es un thriller telenovela y está armándose como otro género o un subgénero? Pero en líneas generales esto no ocurre, ¿no? Ves un telenoticiero y sabes que es digamos, la sociedad conoce que es un telenoticiero, no se lo confunde con un reality. Si prende y está MasterChef, no piensa que es un programa periodístico de investigación, se sabe que es un reality, ¿no? Las normas de los géneros se conocen y esos discursos que hablan de esas características no tienen polémica, son consensuados habitualmente. Y esto no ocurre con el estilo. ¿Cuándo no ocurre con el estilo? Fundamentalmente no ocurre con el estilo en el momento de inicio del estilo y los primeros años del estilo. Digamos, hoy nosotros podemos definir, no sé, haciendo una mini research, ¿no? Una pequeña investigación así en la web, pero rápidamente cualquiera de ustedes podría definir cuáles son los rasgos del pop art en las artes visuales, por ejemplo. O, para decir otro campo de desempeño semiótico, en la vestimenta, ¿no? En todo lo que es la moda. Entonces podríamos incluso diferenciarlo en ese momento, en la década del 60, del optical art. ¿Alguna vez vieron cosas de op? Sí, son esas que son siempre en blanco y negro y parecen como dar esa sensación de movimiento cuando te vas moviendo. Sí, muy bien. En general, lo que tiene el optical art es que trabaja con justamente la ilusión óptica, entonces trabaja siempre como con líneas circulares o geométricas o figuras fondo, donde en general hay un privilegio del blanco y negro. Sí. Eso, ¿qué pasa? ¿Por qué decimos hoy? Me parece buenísimo lo que me acabas de decir, porque hoy queda como que el op art o el optical art trabaja sobre el blanco y negro. Porque el pop art y el optical art convivieron
en todo lo que son la década del 60 y primeros 70, ¿no? Es como su momento en los 60, como el momento de apogeo. Entonces, hoy, una de las características que los diferencia y que les permite hacer sistema es que el optical art trabaja más sobre el blanco y negro, el pop art trabaja más sobre ¿qué? Colores que llaman mucho la atención, muy chillosos. Claro, colores más estridentes. Piensen, no sé, ¿alguna vez vieron serigrafías de Warhol? Las Marilyn, ¿no? Por ejemplo. Trabaja sobre ese tipo de colores, entre chillones y pasteles combinados, o sea, mucha explosión de color de un lado, blanco y negro del otro. Eso lo podemos decir hoy, porque en ese momento, en la década del 60, no había metadiscursos consensuados sobre cuáles son exactamente todas las características retóricas, temáticas y enunciativas del pop y cuáles son las del optical art, ¿sí? No tenemos esa diferenciación así. Acá no, bueno, ahora después les subo una imagen optical y pop art. En cambio, ahora esos metadiscursos dejaron de ser polémicos, pero estamos a más de 50 años de la emergencia de esos estilos y del auge de esos estilos. Entonces, los metadiscursos de los estilos son polémicos y no consensuados en el momento de nacimiento y primer, digamos, vigor de ese estilo. A medida que el tiempo avanza, esos metadiscursos se van consolidando. Antes de que se cerrara la biblioteca, digamos, la hemeroteca de la Biblioteca del Congreso, que estuvo abierta unos meses, pero ahora con el tema de la segunda ola de la pandemia otra vez se volvió a cerrar, yo estoy haciendo una investigación sobre la década del 60, y entonces estuve yendo a revisar unos materiales que ya había revisado hace unos años, en publicaciones, revistas de consumo masivo, que, no sé, por ejemplo, Panorama, Confirmado, Gente, ¿no? Vi también algunas Para Ti, de la década del 60. Yo estoy buscando una cosa específica, ¿no? Pero claro, vas mirando. Y tengo algunas imágenes que después se las voy a subir. La impresión que me causó ver como una explosión del op art, del optical art, junto con el pop, pero en colores, digamos. Hay cuestiones en blanco y negro, muchas también, pero hay muchísimas que están en color, por ejemplo, portadas de, no sé, de mujeres vestidas completamente en op art, pero con los colores que hoy se asocian más al pop. Entonces, en ese momento donde está como el apogeo del estilo, ¿y el color para quién va? ¿Para el optical o para el pop? ¿Sí? Bueno, una vez que pasa el tiempo, se afianza, y bueno, como finalmente después la producción viró más al blanco y negro, se asienta como que el blanco y negro es más del optical art, y el color es más, el color estridente, y eso es más del pop art. Pero en ese momento no estaba así de claro. ¿Se entiende? Entonces, esta proposición de los metadiscursos tiene mucho que ver con la que sigue, que es la tercera que permite diferenciar los géneros de los estilos. Que es que los géneros hacen sistema en sincronía, ¿no? En un momento, si nosotros hoy queremos ver cuál es el sistema de géneros, no sé, televisivo, por ejemplo, vamos y empezamos a listar y no hay problema, porque vamos a ver que el telenoticiero se puede distinguir retóricamente, temáticamente, enunciativamente del reality. El reality se va a distinguir del programa de entretenimiento, el programa de entretenimiento se va a distinguir de la telenovela, ¿sí? Tomamos como, obviamente, estoy hablando de los géneros. Si fuéramos a estudiar el sistema de medios televisivos en este momento, y de los géneros que están, iríamos tomando como las obras que están en relación, ¿no? Si yo digo telenovela hoy, ¿qué obras iría a ver?
¿Qué telenovelas están hoy en la tele? ¿Ven algo de tele? ¿O nadie ve nada? No. Bueno. ¿Alguien va a hablar? Escuchaba como una vocecita. ¿Hay alguna telenovela en este momento en la tele? A mí me Creo sale... que no. A mí me sale decirle Doctor Ahorro, pero no se llama Doctor Ahorro. Es una turca que hay en Telefe. Creo que es Doctor Milagro. Esa, Doctor Milagro. Bueno, entonces, hay telenovela. Si de casualidad veo, no sé, en un tuit o algún fragmentito de Doctor Milagro, y no Ahorro, de Doctor Milagro, rápidamente identifico que es telenovela. ¿Sí? Y si me aparece un fragmento de cualquier telenoticiero, distingo que es telenoticiero. Programa de entretenimientos, no sé, están todos estos de Pasapalabra, hay uno, creo que, no sé cómo se llama, bueno, está 100 argentinos de Barassi. Rápidamente puedo armar el sistema de géneros en sincronía, digamos, este momento, y listo, y lo puedo armar perfectamente. Y si quisiera buscar el del 2000, también podría hacerlo, el de 2010 podría hacerlo, o sea, tomo un periodo de tiempo y no tengo problema porque siempre van a poder oponerse esos rasgos retóricos, temáticos, enunciativos que me van a poder dejar definir, digamos, me hacen poder definir cuáles son las características de este género y qué es lo que lo distingue, qué es lo que lo define y lo diferencia de este otro, de este otro, de este otro, de este otro, ¿no? ¿Por qué puedo hacer eso? Gracias a la proposición anterior. Porque los metadiscursos, los discursos que hablan de esas características, son consensuados. O sea, hay acuerdo sobre las características de cada género. En cambio, los estilos necesitan el paso del tiempo. Es decir, los estilos hacen sistema en diacronía, es decir, a lo largo del tiempo. Lo que decíamos recién. Si yo voy a esos discursos en la biblioteca de los 60, en esas publicaciones de qué es el pop art y qué es el optical art, voy a ver que no hay un acuerdo exacto sobre cuáles son esas características, sino que la cuestión es mucho más flexible, más lábil, como que hay algunas características que pueden ser adjudicadas a los dos, ¿sí? Entonces, a lo largo del tiempo, lo que pasa es que esas características retóricas, temáticas y enunciativas se empiezan a sentar y fundamentalmente lo que pasa es que los metadiscursos, los discursos que hablan de los rasgos de ese estilo, empiezan a dejar de ser polémicos. Ya no hay una polémica sobre qué característica es de uno y qué característica es del otro. Porque si no, hoy nosotros no podríamos diferenciar, ahora vuelvo al antigénero, ¿no? Pero no podríamos diferenciar lo que ustedes tienen de ejemplo en el libro de Steinberg, el Art Nouveau, ¿sí? Que trabaja sobre esta cuestión de lo curvo, ¿no? Como motivo temático la cuestión mucho de la naturaleza, frente a el Art Deco, ¿no? El Art Nouveau y el Art Deco, que convivieron. Lo que aparece es una diferenciación bien fuerte entre la cuestión más racionalista del Art Deco frente a esta del Art Nouveau, ¿sí? Pero en ese momento no estaba así de claro como hoy, y acá les traigo, bueno, por ejemplo, estilos de Art Nouveau, que no solamente los tenemos en la pintura, sino que los tenemos en la arquitectura, los tenemos en el mobiliario, ¿no? Estas mecedoras, a lo mejor algunos de ustedes las vio, o alguno puede llegar a tener en la casa, o lo que sea, ¿no? Como esta cosa de la voluta que siempre está en ese Art Nouveau. Miren lo que es esta mesa, una preciosura. En cambio, acá tenemos Deco. ¿Ven la diferencia entre esta cuestión más racional, más de simetría, más una cuestión así geométrica, esta cuestión también de esta ventana absolutamente simétrica, esta silla o sillón,
Bueno, podemos encontrarlo entonces en distintos campos de desempeño semiótico. Bien. Con la diferenciación entre entre los géneros y los estilos, entre estas tres proposiciones, ¿alguna duda? Entonces, volviendo al ejemplo de antes, tendríamos que decir, o sea, no podríamos decirlo de los metadiscursos cuando hablamos del pop art, porque ya estarían medio estabilizados, ¿no? O sea, ¿estas tres diferencias tienen que darse al mismo tiempo o no? Si nos preguntan algo así. Ah, está bueno eso que decís. Claro, las tres diferencias en realidad no se dan al mismo tiempo, porque las diferencias para mí que se dan como al mismo tiempo, por decirlo así en estos términos, serían la de los metadiscursos y la de hacer sistema, ¿sí? ¿Hacer sistema entienden qué es? ¿Qué es hacer sistema? Cuando yo digo, los géneros hacen sistema en sincronía, ¿qué quiere decir eso de hacer sistema? ¿Se desempeñan? No, que se desempeñan, no. Franco, ¿qué ibas a decir? No, estoy tratando de entender. ¿Funcionan todos juntos en un mismo tiempo? ¿No pasan por encima de los años, digamos? ¿Qué quiere decir que no pasan por encima de los años? ¿No cambian con la moda, una cosa así? Eso es lo que entiendo. Ah, no, sí, pueden cambiar porque son atravesados por estilos. Entonces, por eso digo que no son absolutamente estáticos. Lo que pasa es que hacer sistema refiere, porque hacer sistema también hacen sistema los estilos. Lo que pasa es que los estilos lo hacen en diacronía a lo largo del tiempo y los géneros tienen la capacidad de hacerlo en sincronía en un momento determinado. Si nosotros queremos ver ahora, si nosotros ahora quisiéramos hacer el sistema de estilos actuales, vigentes, se nos dificulta mucho porque tenemos metadiscursos encontrados, ¿sí? No hay acuerdo en esos metadiscursos de los estilos ahora vigentes. Ahora, estilos vigentes que ya tienen como un largo recorrido, una trayectoria, ahí sí podemos ir a buscar los metadiscursos. Entonces, hacer sistema es que en ese sistema de géneros, por ejemplo, dentro de un medio, volvamos como para hacer más fácil el cinematográfico, para poner uno, ¿no? De los films, podemos diferenciar, los géneros se pueden diferenciar y distinguir a través de las características retóricas, temáticas y enunciativas. ¿De qué manera hacen sistema? Oponiéndose en los rasgos. Los rasgos retóricos de uno no son los rasgos retóricos del otro. Los rasgos retóricos del policial no son los rasgos retóricos de la comedia. ¿Sí? Los rasgos temáticos no son los mismos en uno y en otro. Los rasgos enunciativos no son los mismos en uno y en otro. ¿Sí? Un enunciador serio y un enunciador lúdico. Entonces, hacer sistema es eso, es que se pueden definir y oponer a través de esos rasgos. Así hacen sistema. Los estilos también hacen sistema, pero lo hacen a lo largo del tiempo. Entonces, en la pregunta que me hacía Victoria, de si tienen que ser al mismo tiempo o no, en los estilos necesito el paso del tiempo para hacer sistema, porque necesito que los metadiscursos que son críticos y que no están de acuerdo sobre cuáles son las características retóricas, temáticas y enunciativas de ese estilo, se estabilicen. Con el correr del tiempo van a estabilizarse. Hoy googleamos cuáles son las características del barroco y las vamos a tener. Pero no estamos en una época barroca, entonces es fácil poder definir cuáles son. Ahora, lo que sí me parece en esta cosa de estar al mismo tiempo, no estar al mismo tiempo, es que la proposición que habla del campo de desempeño semiótico, ¿sí? no está atada a ese eje temporal. Porque los estilos siempre atraviesan los distintos campos de sentido, tienen esa capacidad de poder atravesarlos, y los géneros siempre se acotan a un campo de desempeño semiótico, ¿no? Trabajan, ciertos géneros trabajan en la ficción,
Otros géneros trabajan en la no ficción. Otros géneros trabajan en el entretenimiento. ¿Sí? Otros géneros trabajan en el territorio del humor. ¿Se entiende? Y un mismo estilo puede atravesar a todos, ¿no? Puedo encontrar marcas pop tanto en ficción, como en no ficción, como en entretenimiento, como en humor. Si voy, por ejemplo, al vestuario que hay en cada uno de esos géneros. ¿Se entendió ahora? Sí, Esa se entendió. diferencia. Bien. Bueno, voy entonces a la pregunta sobre el antigénero, ¿sí? ¿Qué era el antigénero? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué era? Es un quiebre voluntario o involuntario en el género, ¿o no? ¿Un quiebre involuntario, decís? ¿Eso dijiste? Voluntario o involuntario. Ajá. La verdad, No, no sé si se escucha bien. Me está dando muy mal la compu, perdón. Ok, no te preocupes, allá. La verdad es que a mí la parte de la voluntad como que mucho no me preocupa, porque es esta cuestión que siempre vamos como a los textos producidos, ¿no? Nunca nos vamos a fijar en la intención que tiene el autor o que no la tiene, más allá de que evidentemente la pueda tener. Entonces, las obras antigénero lo que hacen, ¿no? Que, digamos, no me suma decirle si es voluntario o no involuntario. De todas maneras, tampoco, si se lo ponen. Pero quiero decir, no va por ahí, sino que las obras antigénero lo que hacen es que quiebran, rompen las previsibilidades retóricas, temáticas y enunciativas del género. Entonces, acá, yo les decía la vez pasada, en este caso, en el slide dice la referencial. ¿La referencial cuál es? De las características que nosotros trabajamos, de los rasgos. ¿La referencial cuál sería? Cuando se habla del referente, ¿a qué se estará aludiendo? ¿A lo temático? Muy bien, a lo temático. La enunciativa y la estilística refiere a la retórica, ¿no? Que como que acá no es, tal vez es un término que los pueda complicar, pero sería lo temático, lo retórico y lo enunciativo. Eso es lo que rompen, digamos. Entonces, el ejemplo que está en el libro de Steinberg es el caso del spaghetti western como antigénero. El spaghetti western nace como unas obras que lo que hacen es, en un punto, parodiar ciertas características de un género muy fuerte en ese momento, que era el western. ¿No? No sé si alguna vez vieron algún western. Alguna película de Clint Eastwood, por ejemplo. Ya no digo de John Wayne, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? El western en general tiene unas ciertas características retóricas y temáticas, con una característica temática muy fuerte, que es, por ejemplo, la del duelo, ¿no? Con personajes recios, duros, y una enunciación muy seria de ese pacto, ¿no? de esto que se da a ver. Y el spaghetti western, digamos, comporta algunas características retóricas que comparte con el western, porque, digamos, si no compartiera ninguna de las características, sería difícil el nombre también, ¿no? De esto de spaghetti western. Sigue teniendo en sí algo de este género, y es porque se le opone en algunas cuestiones. La vez pasada yo decía
Bueno, mantiene algunas características de esto de locaciones, ¿no? De escenografías. La escenografía del desierto, de los pueblos, de esos bares, ¿no? De los pueblos del oeste americano o norteamericano. El tema de las travesías por el desierto, a caballo. Bueno. Pero si en el western todo eso implica y construye el motivo de la dureza del protagonista, del hombre recio, en el espagueti eso toma un tono cómico y lúdico, ¿no? Entonces, lo que pasa es que empieza a haber acá una enunciación más ligada al juego, no tan seria, y muchas veces con algunos bordes cómicos. Estas obras nacen entonces como un antigénero, quiebran esas previsibilidades. Se espera una cosa y aparece otra. Lo que pasa con las obras antigénero es que muchas veces se pueden convertir en género. Digamos, estas primeras obras que nacen como antigénero, lo que pasó es que tuvieron mucho éxito, entonces la industria cinematográfica siguió desarrollando obras con esas características, con las características del espagueti. Empezaron, aparte de estar denominadas así como espagueti western, y Alejandra me está levantando la mano. Sí, quería preguntar si un ejemplo de esto podría ser las películas de Scary Movie, que en general eran películas de terror y después pasaron a ser terror, pero más como humor. No sé si pueda servir ese ejemplo. Sí, sí, me parece que es un buen ejemplo. Sí, podemos tomarlo como obras antigénero. Lo que yo no sé es si las películas de Scary Movie después se asentaron como un nuevo género, digamos. No sé si hay una denominación o si hay otras películas, porque para mí las de Scary Movie podemos tomarlas como antigénero, pero no sé si después se armó como un corpus, digamos, de muchas obras, como lo que pasó en el Spaghetti Western. Lo que pasó con el Spaghetti Western es que después se convirtió en un nuevo género, con sus características retóricas, temáticas e enunciativas, ¿sí? No es que fueron unas obras antigénero y pum, se murió así como antigénero. Pero sí, las obras, lo de Scary Movie me parece bien tomarlo como antigénero. Podríamos tomarlo así. Está muy bien. Por ejemplo, en esta cosa que yo les decía que trabajo sobre los 60, yo vengo trabajando todo sobre experiencias de arte efímero en los años 60, porque bueno, siempre me interesaron y me interesa mucho también como cierta cuestión de un revival fuerte, me parece, en los últimos años, en la última década, de esas obras. No sé, como un revival muy fuerte de algunas obras, por ejemplo, de Marta Minujín, ¿no? Que no son solo tomadas como retrospectiva, sino como obras, digamos, participativas, de ambientaciones. Bueno, actualmente está cerrada, pero está la obra de ella Implosión en la Fundación Santander Río, ¿no? Que trabaja con esta cuestión como de un arte inmersivo, pero también como la cuestión de lo efímero, que es lo que a mí más me interesa. Y en ese sentido también en el moderno está la de Alberto Greco de Grande Sos, y en ese momento, en la década del 60, hubo unos eventos artísticos, que después si quieren yo les subo algún PPT o algo, y lo podemos volver a trabajar en realidad cuando trabajemos también en transposición, que se llamaron Happenings. Los Happenings es Happening, Happenings. Bueno, los Happenings eran eventos artísticos que tenían una particularidad, y es que para mí los Happenings siempre fueron antigénero.
y nacieron y se murieron como antigénero. Porque actualmente muchas performances retoman algunas de las características de los happenings, pero no todas, porque los happenings eran eventos artísticos que mezclaban distintos lenguajes: teatro, danza, artes plásticas, y tenían dos características fundamentales. Una era que se rompía la distancia espectador-actor, no se asistía a la obra en una sala de teatro donde estaba como digamos, la tarima y todas las butacas atrás para espectar, sino que en general eran obras donde los espectadores se ponían alrededor o a un costado mirando, qué sé yo, pero se los invitaba a interactuar y a participar. Eso es algo que hoy en las performances ocurre mucho, y no solo en las performances, sino en otros tipos de teatro más, digamos, más actual, ¿no? Donde uno participa. Yo, por ejemplo, me acuerdo hace 2 años haber ido a las del FIBA, y hay muchas obras de teatro donde es como súper intimista, donde está el actor y te sientan prácticamente al lado, y te interpela mientras se va desarrollando la obra. Bueno, eso ya estaba como en la década del 60 en estos eventos artísticos y en otros, ¿no? Como el teatro de arte, bueno, como que hay mucha movida por ese lado, pero la característica que me parecía más interesante de este antigénero del happening es que tenía la ruptura de actor-personaje. Los happenistas, que se llamaban así en vez de llamarse personajes, o los actores no tenían que representar un papel o no tenían un guión escrito a decir, sino que lo único que tenían es como una especie de guía de pautas donde tenían un listado de acciones a realizar, ¿no? Suponete, le daban un papel a uno, otro, de los que participaban. A uno le decía gritar, pintar, saltar. Al otro le podía decir reptar, no sé, cerrar los ojos, bailar. Así a cada uno. Y entonces había como una cuestión muy jugada desde lo corporal, pero también de la improvisación. Y una cuestión es que había un horario del happening, o sea, se citaba un horario, pero el happening nunca tenía una duración que uno supiera, porque como era esta guía de pautas a realizar y el público además podía intervenir, el happening podía durar 15 minutos o podía durar 3 horas. Y la otra característica, que para mí es la que la define que el happening haya decidido, digamos, de la mano de sus artistas, morir como un antigénero, es que los happenings no se repetían. Hoy si uno va a ver una performance, no sé, de Fuerza Bruta, si no la vi esta semana, me anoto para la que viene. Y está bien, nunca van a ser exactamente las mismas, porque no siempre van a subir o colgar a los mismos, pero es la misma obra la que ves. En los happenings no. O sea, si vos ibas a ver Ciruela Chata, pero te pasaba algo y no ibas, no es que la puedo ver en el Ditela la semana que viene. Entonces, las obras no se repetían nunca, porque esa era una de las máximas del happening, la no repetición. Entonces, imagínense el grado de imprevisibilidad del género, porque no se sabía con qué te ibas a encontrar. Hasta que el metadiscurso de la prensa empieza a encontrar algunas regularidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en general, toda la prensa de ese momento tilda de locos a los happenistas, ¿no? Les niega la condición artística, ¿no? Están chiflados, ¿no? Esa palabra me encanta de esa época, ¿no? Es una chifladura, ¿no? Como que es toda una locura. Pero en un momento empiezan como a decir, bueno, si usted va a un happening seguro va a escuchar música fuerte de los Beatles, lo van a enchastrar con pintura, va a haber globos, papel picado, gente semidesnuda, va a haber danza frenética, ¿no? Entonces empiezan como a hacer un listado
de lo que serían los rasgos retóricos de algunos de los happenings más famosos. Y entonces ahí es como que se decreta la muerte del happening, ¿no? Muchos de los artistas deciden no hacer más happenings, más allá de que ahora yo he encontrado alguno que otro que está señalado por el metadiscurso como happening. Pero en ese momento, acá, por lo menos en Buenos Aires, el año del happening fue en 1966. Y después, ya más allá de algunas pocas obras, el género se muere. Pero se muere por esta cuestión de, una de sus máximas es que no haya repetición, ¿no? Como esta noción de lo nuevo, de esos 60, ¿no? Que invade todo, ¿no? Que todo tiene que ser nuevo. Y bueno, no hay algo que tensione más contra un género que eso. Si todo el tiempo tengo que cambiar la regla del juego y ser novedoso, lo que hago es que voy distanciándome de la previsibilidad que un género me exige, ¿no? Porque el género necesita la previsibilidad retórica, temática y enunciativa para tener esa cuestión que dice Steinberg de una comunicación rápida, de un entendimiento, un cierto entendimiento, ¿no? Porque la comunicación siempre se equivoca. Pero voy tensionando contra ese horizonte de expectativas en términos de Bakhtin. Y entonces lo que me pasa también es que tengo una distancia muy grande, que eso es algo que también Steinberg dice en las proposiciones, entre producción y reconocimiento. Toda la prensa que califica de locura a estas obras artísticas y que le niega la condición de arte, es porque nunca tiene, digamos, como condición de reconocimiento, es decir, como posibilidad de lectura, el arte conceptual. ¿Sí? Si no tengo el bagaje sobre qué es el arte conceptual, se decae la posibilidad de comprender este tipo de obras. Entonces, el happening, por ejemplo, fue un antigénero que nació y murió como antigénero. No se convirtió en un género nuevo, ¿no? No se asentó como género. Sí podemos encontrar hoy en las performances muchos rasgos de los happenings de aquella época. ¿No? Happenings no solo se hicieron obviamente en Buenos Aires, ¿no? Pero en ese momento es muy interesante como, por ejemplo, una figura como Minujín, que la prensa la llamaba la sacerdotisa del happening, trabajaba a la par que Kaprov en Nueva York y que Bostel en Alemania, en Berlín. Entonces trabajaban al mismo tiempo, ¿no? Una cosa que en la época, esta cuestión de Buenos Aires al mismo ritmo, y algunas ciudades como Rosario también al mismo ritmo que, digamos, que esas capitales más ligadas al artístico, especialmente en ese momento Nueva York, era una experiencia como bastante interesante. Así que bueno, perdón la digresión, son temas que a mí me encantan estos. Así que, bueno, escucho dudas, preguntas, cosas, comentarios, inquietudes, momento catártico. Profe, lo único que no me quedó claro es cuando hablamos, por ejemplo, que vos pusiste el ejemplo de la revista Cosmopolita. Sí. ¿Quién sería, o sea, si en el examen nos preguntan, ¿cómo pongo quién es el enunciador? ¿Qué pongo? El grupo de la revista, o sea, no sé cómo ponerlo. Muy bien, ok, bien. Preguntas como la de Abril están buenísimas, porque después son las respuestas que les van a jugar sino en contra. Y además que no es nada más que te jueguen en contra una respuesta en un parcial, que es muy importante, porque es la primera nota que van a tener, sino que después se les va a complicar también con el trabajo práctico. Cuando hablo del enunciador, por eso les digo, no es necesario en esta instancia que supongamos que tomamos Cosmopolitan, ¿quién sería la figura del enunciador? Bueno, yo podría postular que esa figura construida del enunciador, por lo que yo recuerdo en este momento de Cosmopolitan, podría decir que es una mujer de
cierta vanguardia, muy desinhibida, que enseña, digamos, a las demás cómo a romper con ciertos mandatos sociales de represión sexual. Voy a decir esto, ¿no? Y a la vez que mantiene a la mujer bajo un cierto mandato de belleza, ¿no? Porque en las Cosmopolitan no son las mujeres, por ejemplo, Dab, ¿no? Sigue atado como a ese modelo de la flaca curvilínea, ¿no? Voluptuosa, como que tiene otro modelo. Yo en este momento, y tendría que, igual para decirte bien cuál es la figura del enunciador, tendría que por lo menos mirar un par de portadas de la Cosmopolitan hoy. Pero supongamos en lo que yo tengo en el imaginario. En este momento yo no estoy pretendiendo que me hagan esa figura del enunciador, lo que sí quiero marcar es que nunca sería el grupo editorial que hace la revista, porque esos son los que hacen la revista. Entonces, pero sí me parece importante que ustedes puedan poner la escena enunciativa, digamos, es de un orden, no sé, asimétrico, o hay una cierta distancia, pero una complicidad, porque le habla a una mujer, digamos, también desinhibida, no le habla a la pacata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que más me interesa es, si llegan a poder definir así una figura, desde dónde se habla y a quién le habla, buenísimo. Pero si no, ante la duda y ante personalizar, que es lo que no tenemos que hacer, no personalizar, no decir estas personas le hablan a estas personas, proponer cuál es el tipo de vínculo que se propone en ese pacto enunciativo. Ya con que me pongan, si es del orden de la asimetría o de la simetría, para mí en esta instancia está bien, ¿no? Hay complicidad, le habla como de una amiga a otra amiga. Puede ser, lo que pasa es que con una publicación como Cosmopolitan también habría que analizarla toda, porque es probable que de acuerdo a las secciones tengamos distintos pactos enunciativos. Puede haber, suponete, una entrevista dentro de la revista donde, si bien te están dando un saber que vos no tenés, lo que prima es una cierta empatía con esa situación. Entonces ahí hay una propuesta de simetría. Hay otra parte de la revista donde te dicen, bueno, cómo lograr un abdomen estrachato, no sé, los senos levantados, al igual que los glúteos, y hay un montón de ejercicios. Y bueno, ahí, ¿quién es el enunciador? Y se transforma en una especie de esteticista, profesor de gimnasia, que le habla, digamos, a una figura de mujer que se quiere ajustar al canon de belleza de la época, ¿no? Tal vez en esta instancia no me pueden decir todo eso, pero me pueden decir, y hay una enunciación asimétrica. Hay alguien que tiene un saber de cómo hacer esto y que se lo está diciendo a esta otra figura que no lo tiene. ¿Este ejemplo aclara o no? Si no aclara, vamos con otro. Sí, a mí me quedó re claro. ¿Sí? Yo tengo dudas Dale. respecto a eso, pero por ejemplo, en lo que vimos hace un rato en el ejemplo de las obras de arte, por ejemplo, la Mona Lisa, sí. Con el pop art y así. O sea, sí. ¿Cuál sería ahí el contrato que se establece? En el caso de, por ejemplo, si nosotros tomamos la Mona Lisa de Da Vinci, yo diría que en esta instancia alcanza con decir, bueno, se propone una enunciación seria, y en el caso del pop art se propone una enunciación lúdica, ¿sí? Como de juego. ¿Se entiende? En la del pop art lo que aparece es una cierta complicidad, porque para poder entender el juego o el chiste, entre comillas, de la que está trabajada del estilo del pop art, tengo que reconocer ese estilo y reconocer la obra original. Porque si no, no es leída como gracioso, digamos, o como chiste, o como juego, por lo menos.
¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, si alguien me quiere hacer alguna pregunta más, también puede usar el chat como están haciéndolo. Bien, Martín había puesto, supongo que esta pregunta, este comentario es sobre el antigénero, rompe con el género y después se puede instalar como otro género en sí. Sí, muy bien, era así. Bueno, ¿algunas cuestiones sobre el parcial? ¿Les parece? Yo tengo la lista de todos los que se inscribieron, todavía no la cerré. Supongo que probablemente el lunes suba la lista de todos los que se inscribieron, como para así ya avisar si alguien más se colgó y no se anotó. De acuerdo a esa lista y a los mails que me mandaron en la lista, que supongo que son igual los que están registrados en el campus, pero yo ya me armé un listado con esos que ustedes me mandaron, ¿sí? El miércoles que viene, a las 10 de la mañana, yo les voy a mandar las pautas del parcial. Lo que les pido es que si alguno, no sé, 10 y 10 no las recibió, me mande un mensaje, ¿sí? O sea, si nadie me manda un mensaje, doy por descontado que todos recibieron el parcial, ¿ok? Y tienen hasta las 13 para mandármelo a la casilla de mail desde la que yo se lo mando, ¿sí? Entonces, en cuanto a mí me llega el parcial, digamos, desde las 10 hasta las 13 me lo pueden mandar, no más allá de las 13. Antes, cuando lo terminen, cuando quieran. Cuando me llega yo les voy a ir mandando un recibido, para que se queden tranquilos que yo tengo el parcial. ¿Ok? Bien. Les voy a pedir que se ajusten a las normas como de estilo, en este sentido, que yo les voy a poner, como aparecen en otros docentes también, que les ponemos tamaño A4, no sé, fuente Times New Roman 12, interlineado 1.5. Respeten eso también, que es parte del examen, que facilita mucho a la hora de la corrección. En este caso es una comisión bastante abundante, tengo muchos para corregir. Eso del 1.5 del interlineado te da un aire para ir leyendo, ¿no? Bien. Después, en relación con las preguntas. Las preguntas, estamos hablando como si esto fuera un parcial a libro abierto, como les decía yo la vez pasada, Google abierto. Tengan en cuenta siempre que las tienen que responder desde Steinberg, es decir, desde el texto de Steinberg. Esto quiere decir que el Google abierto no me sirve para responder cómo diferenciar un género de otro, ¿no? Un estilo de otro estilo, o si tengo una imagen para analizar, como analizamos el chiste gráfico de Tute, ¿no? Aplicar la matriz. ¿Para qué me va a servir? Bueno, me toca una imagen que leo qué es, no tengo la verdad que mucha idea de qué estilo es esto, o bien a qué género pertenece eso, ahí puedo googlear la obra y voy a encontrar, digamos, herramientas, y en general voy a encontrar rasgos retóricos y temáticos, casi seguro, ¿no? de esa obra. Para eso sí les va a servir. Ahora, tengan bien aceitado, digamos, el ejercicio que hicimos en relación de aplicar la matriz con esa imagen. Es muy probable que les toque una imagen como para poder aplicar esa matriz, que básicamente es bueno, decir algo del emplazamiento, en qué soporte se encuentra, ¿no? Qué lenguaje, y después poder decir a qué género pertenece, qué estilo, y hacer la descripción de los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos de esa imagen. ¿Sí? Eso puede ser una de las preguntas. Otra de las preguntas puede ser como este ejercicio que veníamos haciendo, de, bueno, dos géneros, cómo se diferencian, y tener que responder. Si me toca una pregunta de, bueno, tengo este estilo y este estilo, desde las proposiciones de Steinberg, ¿cómo lo diferenciarían? O me toca este género, desde las proposiciones de Steinberg, ¿cómo lo diferenciarían?
no empiecen a describir rasgos retóricos, temáticos y enunciativos de una. Acuérdense que estamos dentro del género parcial, entonces me tengo que ceñir a esas reglas del género, por lo cual tengan cuidado con la redacción, y si me toca una pregunta de esas, lo primero que tengo que decir es, bueno, teniendo en cuenta el texto de Karl Steinberg sobre las proposiciones sobre el género, para diferenciar un género de otro género, hay que describir los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos. Se entiende por rasgos retóricos, ¿no? La definición. Se entiende por rasgos temáticos, se entiende por rasgos enunciativos, y después voy a esa descripción, ¿no? Agarro un género y digo, bueno, los rasgos retóricos, temáticos, ahí puedo elegir hacer como un cuadro, o primero describo rasgos retóricos temáticos de uno y enunciativos, y rasgos retóricos temáticos y enunciativos de otro. ¿Se entendió? Si me toca diferenciar un estilo de un estilo, hago lo mismo, pero con los dos estilos. Porque rasgos retóricos temáticos y enunciativos me permiten distinguir un género de otro género y un estilo de otro estilo. Otra pregunta que me puede tocar, no sé, es esta cuestión de cómo se diferencian los géneros de los estilos, ¿no? O por qué tal es un estilo y no es un género, cosas de las que estuvimos hablando hoy, ¿no? O por qué, no sé, por qué el policial es un género y no un estilo, ¿no? En el cine, por ejemplo. Siempre se los voy a acotar como un sistema de medios, para que no tengan tanto problema, ¿no? Como que, para que no empiecen, como hoy esta cosa de si yo preguntara, que no lo voy a preguntar porque es lo que trabajamos hoy, ¿no? Pero si yo preguntara sobre el estilo pop art, lo desligaría del pop como género en la música, porque si no ahí me puede surgir como la confusión, ¿no? Pero dentro de lo que es la vestimenta, indumentaria, artes plásticas, visuales, gráfica, tengo al pop art como estilo, ¿no? Bien, bueno, más o menos va a ser así. Va a tener como una cuestión más de... va a primar el poder utilizar las proposiciones como una metodología de análisis, que es lo que estamos proponiendo, más que preguntas, no me sirve de nada, digamos, no les sirve de nada a ustedes. Yo, si le pregunto, ¿qué es un género? ¿Qué es un estilo? El recordatorio de estilo de Steinberg, y me hacen un copy-paste del libro y ya, o sea, yo ya lo leí, ¿no? Como que eso no nos va a servir de nada, porque además todo esto es como el primer paso para que ustedes se puedan adentrar al tema del trabajo práctico, donde sí vamos a tener como que hacer un análisis mucho más en profundidad de esos rasgos retóricos, temáticos y enunciativos. Alejandra dice, profe, yo ahora no tengo preguntas, pero sé que después las voy a tener. ¿Podemos mandarle después mail con las dudas que salgan? Sí, sí, claro, me las pueden mandar. Sin problema. Pueden usar también el foro que tenemos en el campus o me mandan mail. No hay problema con las preguntas. De acá hasta que yo les mande el parcial, se las voy a contestar. Si puede ser hasta el martes, mejor, no me pongan una pregunta el miércoles a las 9 de la mañana. Bueno, ¿alguna duda con el tema de la logística? De cómo les va a llegar, cómo lo tienen que entregar. ¿Ok? Bueno. Bueno, entonces si les parece, dejamos acá. Si tienen alguna consulta, inquietud más, ya saben que están los canales abiertos. Y bueno, éxitos a todos y a todas en esta primera instancia. Que che, la verdad, más allá de que tengan que aplicar la metodología, no sé si hay otra materia donde tengan
un texto para abordar a full, pero este parcial es solo volcado a este texto y a esa matriz que vimos, o sea que vuelvan a ver los teóricos, las clases que yo les subí, y ahí practiquen con alguna otra imagen, que no sea ese chiste de tute. Fíjense también cómo harían ustedes si quieren comparar dos géneros, cómo les sale, comparar dos estilos, cómo les sale. Aprovechen esos grupos que armé azarosamente para cuando se leyeron de manera comentada, y puede ser que se pasen entre ustedes, digamos, me pueden preguntar a mí, pero además lo que pueden hacer, que se pueden ayudar, y me parece que sería algo solidario, es, bueno, mira, se me ocurrió comparar este género con este, se lo paso al grupito. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Lo harían así? ¿Lo harían de otra manera? ¿Qué sé yo? Entonces ahí, seguramente, y si hacen eso de un estilo o otro estilo, les van a empezar a surgir dudas, que fue lo que les pasó cuando el chiste. Entonces ahí me las pueden preguntar, porque ahí seguramente es como se les van a disparar más. Y ahí como que logramos una instancia de aprendizaje un poquito más copada. Bien. ¿Ok? Bueno, éxitos. Nos vemos la próxima. Les mando los parciales y estoy atenta si surgen más dudas o preguntas. Cuídense, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Gracias. Gracias.